Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias a todos por su asistencia. Comenzamos con este webinar del día de hoy que se titula ¿Cómo se ve tu imagen profesional cuando hablas más de un idioma? Nuestro expositor el día de hoy será Bruno Luna, quien es líder de servicio en Berlitz, México. Es consultor y diseñador en imagen, personal y empresarial. Tiene aproximadamente 9 años de experiencia en el área. Y bueno, damos un saludo muy caluroso a todos nuestros amigos de México, Colombia, de Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay, que se están conectando poco a poco. Muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, sin más por el momento, les dejo con Bruno para que nos hable más de este interesante tema. Bruno, adelante. Muchas gracias, Mariana. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien. Y bienvenidos al webinar. Mi compañera Mariana ya me hizo favor de presentarme, pero aprovechando para ofrecer, quiero empezar ofreciendo una disculpa por el soundtrack de la Ciudad de México. Como saben, es una de las ciudades más grandes del mundo. Y bueno, eso implica algunos ruidos, muchos ruidos. Y al estar trabajando, al final estos ruidos se convierten en parte de nuestra imagen ambiental, que si escuchan algún ruido que es parte de la ciudad, disculpen. Algunos de ustedes quizá ya me conocen, para los que aún no, además de la presentación que me hizo favor Mariana de darles al principio, quiero hablarles un poco más sobre mí en un contexto más digerible eh, y ser muy breve en esta parte para que nos dé tiempo para todo el resto. Mi nombre es Bruno Luna y soy consultor y diseñador en imagen pública y empresarial y, como saben, trabajo para Berlitz México como líder de servicio en uno de sus centros en México. Y ya saben que soy consultor en imagen pública, lo estudié en la Universidad de León, en España, y un poquito de lo que trabajé. Entonces, hace tiempo en un workshop me preguntaron cómo podría definir mi trabajo o mi profesión en una palabra o una frase un poco más digerible. Esto porque cuando yo les decía imagen pública, cuando decimos imagen pública, esto no genera tantos pensamientos como una carrera o estudios con más tiempo, como el derecho o la filosofía o alguna otra que en ese momento, en cuanto tú la dices, te genera ya lo que sabes o la reputación que ya tiene. Básicamente, yo tengo el poder de manipular lo que vive o lo que piensa la gente, lo que vive en su mente. Es decir, si me contrata un candidato político, por ejemplo, mi trabajo es manipular lo que vive en la cabeza del electorado para que a través de los estímulos correctos piensen que él es el mejor para gobernar y gane esta contienda electoral. Entonces, soy Bruno Luna y pues básicamente soy, o mi trabajo es ser un manipulador. Creo que ese día le di a la palabra correcta y entonces por eso podría decir que soy un manipulador, porque yo manipulo lo que vive en la mente de las personas y lo que ven. Y digo esto porque generalmente cuando me preguntan a qué me dedico y digo que soy consultor o que me dedico a la imagen pública, me preguntan si me dedico al maquillaje o al estilismo o al diseño de modas, etcétera. Y sí, imagen pública es eso, pero mucho más que eso también. Les digo todo esto para entrar un poquito en contexto y puedan tener un panorama más amplio sobre lo que vamos a ver y aprender en este webinar. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar desde el principio con lo que es imagen pública. Si camina como pato, tiene plumas de pato y suena como un pato, es un pato. Por más que te lo traten de mostrar como un león, este es un pato, y cuando tú lo ves o lo escuchas, el sentimiento que, o los estímulos que tú vas a recibir y el sentimiento que te va a generar es el de ver un pato, ¿no? De ahí vienen frases precisamente como te ven, te tratan, las apariencias se engañan, o la primera impresión es la que cuenta, etcétera, etcétera. Ligando esta parte de la imagen pública a un contexto empresarial, a un contexto profesional, si su página de internet de esta empresa luce poco profesional, si la imagen de su personal no es profesional, si el servicio que está recibiendo de esta empresa no lo sientes como el de una empresa o un servicio profesional, esta empresa o la imagen que estás percibiendo de esta empresa es que es una empresa que no es profesional. Las cosas son lo que parecen ser y ya, así de simple. Lo que vive en nuestra cabeza se convierte en la realidad, o en la realidad que nosotros queremos ver. Aunque esta sea una empresa enorme y realmente pueda ser buena en su giro, si su imagen te está comunicando o te dice lo contrario, eso es lo que nosotros como audiencia vamos a percibir y eso a lo largo del tiempo va a convertirse en la reputación que tendrá esta empresa. Y la reputación al final es el patrimonio más importante que una
persona, empresa o institución puede llegar a tener. De ahí vamos a avanzar hacia lo que es la imagen verbal. La imagen verbal, básicamente, al ser una imagen subordinada de la imagen pública, también es percepción. Y esta justamente es la percepción que tenemos de una persona o institución ya en el uso de la palabra oral o escrita. La imagen verbal tiene un enfoque integral que incluye la palabra oral, cómo usamos nuestras herramientas físicas como el habla y el lenguaje corporal, en el caso de una empresa, el marketing o las imágenes que ellos comunican en su marketing o en sus difusiones. La palabra escrita, cómo plasmamos lo que queremos comunicar a través de estos signos gráficos que son las letras, ya sea en la redacción de un documento como persona o en el comunicado, hablando de una empresa. De ahí hay 3 puntos importantes que nos ayudan a que la imagen verbal esté siendo manejada o el mensaje que queremos enviar esté llegando correctamente y así podamos asegurarnos de que se reciba y el mensaje que queremos enviar llegue fuerte y llegue claro. El primero es la caligrafía. Sumamente importante que que el mensaje que queremos enviar, hablando de imagen verbal, sea legible para que pueda ser entendible, nuestras audiencias les quede claro. Esto siempre ha sido parte de la imagen pública de un doctor, por ejemplo, ¿no? Generalmente los doctores se caracterizan por tener una caligrafía poco legible. El segundo es la redacción. Cuando nos tomamos el tiempo de redactar algo, muchas veces las ideas nos van llegando y vamos plasmando como llegan, pero a veces no le damos la estructura adecuada o la estructura correcta y esto puede ocasionar un enredo de buenas ideas al final. Y si nosotros logramos aterrizarlas y plasmarlas con una buena redacción, vamos a lograr que el mensaje llegue correctamente. Y por último, pero no por eso menos importante, la ortografía. Nosotros al seguir estas reglas o normas gramaticales, logramos comunicar un texto o un habla bien expresada, ya que si aprendemos a usar los signos de puntuación, estos símbolos podemos enviar el mensaje en el contexto que queremos, ya sea de forma oral o escrita, ya que también saber leerlos es importante cuando nosotros queremos comunicar algo de forma oral. Los principios o el principio fundamental de una buena imagen pública es el fondo y la forma, ya que fondo sin forma básicamente no comunica nada. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros nos estamos postulando para un puesto y sabemos que, o creemos, sentimos que somos el mejor para este puesto, pero quizá no lo parecemos, entonces eso es lo que estamos comunicando y esos son los estímulos que nosotros enviamos y que nuestro entrevistador va a percibir. Entonces esa será la realidad que él verá y que vivirá en su mente. Entonces esa es la imagen que él se generó ya de lo que está viendo de nosotros físicamente. Siempre he dicho que tienes que vestirte para el puesto que quieres tener y no para el que ya tienes. Les voy a mostrar ahorita 2 ejemplos de fondo y forma que se traducen básicamente en reputación obtenida a través del tiempo o la imagen que le vamos dando a una persona o a un oficio partiendo de su imagen física y lo que percibimos de esta o los estímulos que recibimos de ella. Por ejemplo, si yo les contara una anécdota que hace tiempo estaba en Los Ángeles, por ejemplo, y salía a desayunar a un negocio en alguna avenida de Los Ángeles y ahí vi cómo sacaron totalmente borracho o drogado o algo a esta persona y que cuando llegó la policía, esta persona quiso golpearlos y una vez arriba de la patrulla empezó a gritar groserías, etcétera, etcétera. Si yo les dijera que todo esto le pasó a una estrella de rock, sin duda podrían creerlo, ¿no? Y seguro dirán, por supuesto, te creo la anécdota porque generalmente lo relacionamos con esta imagen. No, no creo que alguno de ustedes me diga, no, ¿cómo crees? No me imagino a un tipo como él haciendo desfiguros de ese tamaño. Pero sí, porque cuando yo les digo la estrella de rock, nuestra cabeza enseguida piensa en adjetivos como alocado, rebelde, escandaloso, extrovertido, etcétera. Estas son las identidades que al final nosotros le hemos ido colocando al paso del tiempo, al paso de los años, ya que independientemente de los años de trayectoria que tenga el artista, la reputación que tiene una estrella de rock es esa precisamente, ¿no? Y no estoy diciendo que sea una mala imagen pública o que tenga una mala reputación.
Al contrario, eso es un buen manejo de imagen pública, porque justo como lo dije hace unos minutos, para hacer hay que parecer, y esa imagen pública es lo principal, coherente. Su esencia es lo que vemos, lo que ellos ven es precisamente eso con su música, ¿no? Música rebelde, música escandalosa o música alocada. Entonces, esta persona, por ejemplo, este ejemplo tiene fondo y tiene forma. Otro ejemplo que quizá podría o que me gustaría orientar un poquito más hacia un manejo malo de la imagen pública, porque es algo que podría tener forma pero no fondo, es este, ¿no? Un mecánico, por ejemplo. Un ejemplo cuando vamos o cuando vamos a un sitio y vemos a una persona, no importa la profesión, ya sea ahorita, estamos hablando de un mecánico, pero puede ser un político, un empresario, un teacher, un director de una escuela, etcétera. Cuando nosotros lo miramos por primera vez y vemos a la persona, en este caso hablando del ejemplo del mecánico en la imagen, lo vemos frente al automóvil, con la herramienta en la mano, con vestimenta de un profesional en su trabajo. Vemos una imagen que nos genera confianza o de una persona preparada y capacitada. Y esta persona, nosotros queremos o nos creamos la imagen de que está capacitada para el trabajo que se le está asignando, porque justamente esos son los estímulos que nos está enviando con su imagen. Y nuestra mente eso recibe. Sin embargo, empieza a trabajar y te das cuenta que no sabe nada de mecánica, que no puede abrir el cofre del coche o que comete errores continuamente durante su labor. Entonces ahí es cuando es incoherente, cuando está traicionando lo que nosotros estamos viendo, la esencia básicamente de la imagen que estamos viendo. Cuando lo vimos nos generó esta imagen de un mecánico preparado, un mecánico profesional, y nos creamos esa expectativa y eso estábamos esperando. Entonces cuando empieza a ser incoherente, entonces la reputación se empieza a dañar. Este segundo ejemplo es un mal manejo de imagen pública, cuando no respetamos la esencia de la persona o institución, que tenemos forma, pero no tiene fondo. Ya teniendo un poquito más claro el tema de la imagen pública, la imagen verbal, algunos de los principios de esto, vamos un poquito más sobre el tema del webinar, que es nuestra imagen profesional cuando hablamos más de un idioma. Y para esto, bueno, vamos a iniciar desde el principio, como si estuviéramos saliendo de la universidad, básicamente, hacia el campo laboral, ¿no? Y para esto, lo primero que necesitamos ver, o lo primero que hacemos, es el currículum. El currículum básicamente es un documento en donde plasmamos nuestras competencias, los estudios que cursamos, méritos que hemos logrado, cargos que hemos tenido, la experiencia laboral, y es precisamente en este documento en donde podemos resaltar el conocimiento de otro idioma para que esto sea una herramienta profesional que haga la diferencia de candidatos al mismo puesto o incluso candidatos que tienen el mismo grado de estudios o con la misma preparación, pero que solo hablan una lengua. Esto es lo que puede hacer la diferencia. Los principales puntos que debe de contener un currículum básicamente son los datos personales, deben estar actualizados, el nombre completo, datos de contacto. Sí es importante colocar una fotografía, pero una fotografía seria y profesional, ya que en ocasiones me ha tocado ver que colocan selfies o fotografías de algún evento social y estas fotografías no reflejan o no comunican o no envían el mensaje, los estímulos que nosotros queremos colocar o queremos enviar en un currículum, que es un mensaje de seriedad o de profesionalismo, ¿no? A menos que la vacante sea para un animador de fiestas, bueno, entonces seguramente la fotografía que puedes colocar es en una fiesta animando al público. La segunda es la formación académica. Es importante que coloquemos los logros académicos y la institución en donde los pudimos formar, así como el periodo cuando lo tuvimos. Esto ayuda a tener un panorama más amplio al entrevistador para que pueda comparar carreras académicas a lo mejor sobre otros postulantes que ya han pasado, otros candidatos, y así pueda definir la preparación o la claridad de los mismos, entonces puede ayudar a ser más claro con la decisión. Tercero es la experiencia laboral. Una de las partes más importantes del currículum es la trayectoria profesional. Es importante colocar de manera resumida algunos de los principales o de las principales funciones que tuvimos en el cargo, así como los periodos. Esto también en la parte tanto académica como laboral, la parte de los periodos es importante porque cuando nosotros tenemos periodos ya muy atrasados o muy viejos,
Entonces, a lo mejor ahí podrías colocar capacitación continua o algo que tengas más reciente para no quedar como o no enviar esa imagen de algo viejo u obsoleto. El currículum contiene muchísimas cosas, pero en base o con base a estas tres áreas o estas tres secciones es con lo que comunicamos lo esencial y realmente importante. En estas tres áreas es donde podemos resaltar si trabajamos en otro país, en donde se habla otra lengua, por ejemplo, si estudiamos alguna otra lengua en alguna institución pública o privada, o tenemos alguna certificación, o si alguna parte de nuestra educación la cursamos en algún colegio bilingüe, por ejemplo. Todo esto al final se va traduciendo en lo que nosotros podemos expresar en la parte de si tenemos conocimiento en uno o más lenguas, además de nuestra lengua materna. Cuando colocamos uno o varios idiomas en el currículum, acostumbramos poner 4 rubros, ¿no? Que es básico, intermedio, profesional o bilingüe, o las variantes de estas 4. Sin embargo, no tenemos en la gran mayoría de estas, el nivel o el nivel que ponemos es subjetivo y no está evaluado. Cuando lo colocamos muchas veces no indicamos si es nivel escrito, conversacional o auditivo, y podemos caer en una omisión o equivocación en el nivel real, ¿no? Y esto al final, dentro de la entrevista, podría traducirse como una omisión o una mentira. Por esto existen certificaciones en idiomas, ¿no? Hablando, por ejemplo, del idioma inglés, tenemos TOEFL, TOEIC, cualquiera de ellas igual de válidas, va a depender de la meta que busquemos, ya sea académica o profesional. Em, Sin embargo, siempre es importante tener la evaluación o saber el conocimiento real que tenemos en el idioma para poderlo colocar. Entrando al diseño del documento, este debe ser breve y conciso con la información. No tienes que enviar realmente 5 hojas o 5 páginas impresas de tu currículum. Lo primero que tienes que acomodar es la tipografía y el tamaño de fuente. Debe estar bien orientado y ajustado para que sea legible y sobre todo sea entendible. Si es legible y está resumido y es entendible, el entrevistado es mucho más simple, que entonces se base la entrevista en lo que te va preguntando a ti y en lo que tú vas hablando en la entrevista, y no tanto en una hoja de papel que a lo mejor no puedes plasmar todo lo que quisieras, todos tus conocimientos o experiencia en una hoja de papel, que si estás en una entrevista hablándolo tú. Lo segundo es la redacción. Como lo mencioné hace unos minutos, la redacción es lo que le dará forma a las ideas y la formación. Finalmente será lo que logre que el mensaje llegue claro, sí, en una parte del documento. Y los colores también. Mucho depende del tipo de profesión y o vacante a la que nos estamos postulando. Sin embargo, lo más adecuado es usar colores sobrios o combinados. Y se puede aplicar incluso la psicología del color, ¿no? La puedes aplicar en tu currículum y podemos aplicarla con base a los objetivos de la vacante o con base a lo que queremos comunicar a nuestro entrevistador. Por último, el tipo de papel. Hoy en día el currículum se envía casi en un 100% de manera digital a la empresa. Y de este total, solo el 17% de los postulantes llevan impreso el currículum. El resto ocupan el que imprime el Departamento de Recursos Humanos de la empresa o simplemente no le dan importancia a la impresión del documento. No le dan importancia ni al papel en el que se imprime ni a la calidad de la impresión. Y este punto pareciera no serlo, pero sí es muy importante, ya que al final es parte de la presentación y cuidado que le estás dando a tu imagen profesional. Y si nosotros llevamos un documento en un papel de buena calidad, con una buena impresión, una impresión de calidad, estás comunicando eso, que cuidas tu trabajo y que tu trabajo es de calidad. Entonces, lo que queremos comunicar al final es eso. Ya teniendo la información básica en el currículum, lo que hará la diferencia entre los postulantes al mismo puesto, que aunque tengan mismas capacidades o misma preparación, puede ser o será cuando coloquemos la sección de otros idiomas en el currículum. Lo principal es colocar el o los idiomas que hablamos. Ya colocados tenemos que conocer realmente el nivel que tenemos, ya sea escrito, oral, en escucha, para poderlo colocar. Entonces, no caer en la omisión o en la mentira que hablábamos hace rato
de tener que buscar o tener que ser como subjetivo con el punto o el nivel que tenemos de este idioma. Entonces, en la sección de idiomas del currículum vamos a colocar el nivel de idioma. Esto puede ser en los rubros que mencioné hace unos minutos, y lo ideal es que se haga una evaluación previa para saber el nivel real. Si sabemos el nivel real, podemos cubrir las necesidades de la vacante sin problema. Y con la confianza de saber el nivel real, podemos responder a los retos que vengan más adelante al final. La lengua materna. Me habían preguntado anteriormente si la lengua materna se colocaba. No siempre se coloca. Sin embargo, en ocasiones se coloca la lengua materna, pero esto generalmente se pone cuando estás postulándote para trabajar en otro país en donde se habla otra lengua que no es tu lengua materna. Esto precisamente como antecedente, básicamente. Certificaciones. La principal certificación en el ámbito profesional, hablando del idioma inglés, por ejemplo, es TOEIC, el TOEIC. En el francés es el DELF, etcétera, ¿no? Cada idioma tiene certificaciones, y cuando logras una certificación es importante colocarlo, y sobre todo colocar el puntaje obtenido en tu test. Esto igual en la parte de otros idiomas dentro de tu currículum, para tener en cuenta que se cursó esta certificación, la preparación que se tuvo y el resultado obtenido también. Y tener en cuenta que estas certificaciones tienen vigencia, ¿no? Si tú la vas a colocar, asegúrate de que tu certificación esté vigente. En la última parte, en mentir o desconocer el nivel real, que hablamos de este idioma, si nosotros desconocemos el nivel real o mentimos en el nivel al colocarlo en nuestro currículum, podría ocasionar que el reclutador, al leerlo, considere que hablas ese idioma porque lo pusiste en tu currículum, y entonces durante la entrevista cambia el idioma en cualquier momento, ¿no? Y si no tenemos el dominio de este idioma en cuestión, al final podría quedar muy mal tu imagen ante el reclutador, y como dice uno de los axiomas de la imagen pública, siempre tomará más tiempo y será más difícil reconstruir una imagen dañada que construirla desde el origen. Entonces, si tú ya estás dentro de la entrevista y la imagen que le estás enviando o los estímulos que le estás enviando a tu audiencia, que en este caso sería el reclutador, es el de una persona que miente en su currículum, esa imagen se queda. Y ya es más difícil reparar una imagen dañada como esa. Entonces, ya listos para entrar en el campo laboral con el currículum y todo, dentro de esto tenemos que mantenernos con la preparación profesional, mantenerla siempre vigente, y la selección de idiomas que podemos o queremos aprender de acuerdo a nuestras necesidades. Esto podemos hacerlo en un plan de 5 pasos. Este plan de 5 pasos va más enfocado a la parte o a la gente o a la audiencia que está todavía en la parte que está preparando la carrera que va a cursar. Si ya estamos en la parte si ya cursamos nuestra carrera y ya estamos en la parte profesional, podemos empezar desde el punto 2. Sin embargo, bueno, el plan de 5 pasos lo voy a decir completo. Y el primero es la planificación de carrera. Básicamente es elegir de manera correcta tu carrera. Si bien ya pasamos esta etapa, como lo dije hace ratito, y ya estamos ejerciendo, debemos desarrollar competencias o habilidades que nos ayuden a desempeñarnos de manera exitosa y eficaz en nuestro puesto o en nuestra profesión. El segundo paso es la asesoría profesional. Ya que tenemos el camino trazado con el punto 1, ya que sabemos a qué nos vamos a dedicar o qué estudiamos para dedicarnos a eso, es importante siempre buscar acercarnos a profesionales en sus áreas. Esto para el desarrollo profesional, como lo dice el punto. Un ejemplo es el mío. Muchas personas ya formadas en su carrera, en sus vidas profesionales, me buscan para trabajar en su imagen, ya sea como profesionistas o como empresas, para trabajar en su imagen profesional o en la imagen institucional de la empresa. De igual forma, buscan asesoría profesional con algún despacho fiscal para que lleve su contabilidad, o buscan asesoría con alguna agencia de marketing para que les ayude con su publicidad, ¿no? Siempre se requiere al final asesoría ya en el camino profesional, porque al final todo esto es preparación y todo esto es seguir avanzando ya en el camino o en el ámbito profesional, en donde nosotros podemos irnos desarrollando y creciendo cada vez más. El tercer paso es la implementación de aprendizaje. En la implementación de aprendizaje todos estamos en constante desarrollo, ¿no? Nunca dejamos de aprender, y eso es una realidad. Pero nos sirve aprender algo que podemos aplicar
o algo productivo que podemos utilizar si no lo aplicamos en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria incluso. Por esto es importante aprender y aplicar cada aprendizaje orientado de manera positiva hacia nuestro trabajo o vida personal si cabe o si es el punto, ¿no? El cuarto paso es las tecnologías de desarrollo profesional. En las tecnologías de desarrollo profesional en ocasiones no tenemos el alcance a las mejores tecnologías o a lo más nuevo. Y sin embargo, siempre es importante mantenernos actualizados en este tema y con este mundo globalizado que cada día nos tiene cosas nuevas para nosotros. Un ejemplo es esta pandemia. Todo el mundo tuviera o no tuviera un equipo de cómputo en casa, tuvo que buscar cómo solucionarlo, ¿no? Tuvo que buscar cómo aprender a utilizarlo. Si no tenía el conocimiento o el uso de herramientas tecnológicas, tuvo que aprender a hacerlo para poder seguir adelante con nuestra vida profesional y laboral. Somos una especie que se adapta a los cambios al final y cuando tenemos este sentido o esta resiliencia, es más fácil desarrollarnos y crecer de la mano con el futuro, porque el futuro no se va a detener y mientras nosotros sigamos avanzando con él en la parte del desarrollo profesional con tecnología, nosotros vamos a ir avanzando con el futuro y no vamos a enviar ese estímulo, no vamos a enviar esa imagen de quedarnos atrás o obsoletos. El quinto paso y último es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se traduce realmente en la entrega de resultados de nuestro trabajo, ¿no? Cuando realizamos alguna actividad profesional, siempre va o debe de ir orientada hacia una meta u objetivo. Y la finalidad de tener una meta u objetivo siempre es cumplirla o rebasarla. Este sistema de los 5 pasos conlleva disciplina y cuando logras realizarlo paso a paso estos 5 en tu vida profesional, realmente da un giro que puedas utilizar siempre a tu favor, ¿no? Al final te vas trazando, vas utilizando, ya que pasas los 5 pasos en el último, la rendición de cuentas, trazas una meta o trazas un punto donde quieres llegar, cumpliendo ese, vuelves a trazar otro y cada vez trazas una meta más alta y eso al final se traduce también en tu desarrollo profesional y es algo que todo el tiempo se va a ver bien. Alguien que se está desarrollando constantemente profesional, hablando de profesión, nunca se va a ver obsoleto, nunca se va a ver como una mala imagen. Bueno, ya en contexto ya les di muchísima información sobre el tema de la imagen para poderles hablar ya del punto principal de este webinar, que es la imagen de un profesionista bilingüe. ¿Y qué es esto? Bueno, en realidad es de cómo nos perciben nuestros reclutadores, nuestros jefes, nuestros compañeros o subordinados dentro de un ambiente laboral o dentro de un entorno profesional. Ser políglota tiene muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas que podemos lograr si sabemos utilizarlas y si sabemos potencializarlas. Las principales son un mejor empleo, obtener un mejor empleo. Hay antecedentes que demuestran que cuando hay personas con estudios y capacidades académicas similares, muy similares, que se están postulando para el mismo puesto, el 88% de las veces se inclinan por el que habla una segunda lengua. Y no necesariamente porque vaya a utilizar este lenguaje o esta segunda lengua en el puesto de la vacante, sino porque la imagen que comunica o que proyecta es de una persona inteligente o de una persona más preparada. Y esto es precisamente porque existe una relación científica entre el hablar otro idioma y la inteligencia, que ahorita les explico más adelante en otros de los puntos. Y por eso es que se comunica o que se envía esta imagen de alguien más preparado con mayor inteligencia. Un salario más alto, ya sea postulándote de inicio o una vez dentro de la empresa o puesto, siempre buscamos desarrollo profesional y el desarrollo profesional al final se traduce en un mayor ingreso, ¿no? Siempre buscamos tener un salario más alto o un ingreso mejor y esto de la mano con crecimiento profesional. Y cuando nos mantenemos en permanente desarrollo, nos mantenemos aprendiendo todo el tiempo, esto es lo que también comunicamos a nuestras audiencias, ya sean nuestros jefes o colaboradores, les estamos comunicando que nos gusta estar preparados y que nos gusta estar en constante desarrollo profesional. Cuando se hace un buen trabajo se nota al final, ¿no? Siempre que estás trabajando y haces algo bien o haces algo que está dando resultados, se nota. Pero cuando no estás haciendo el trabajo es cuando más se nota. Eso se nota un poco más.
Entonces, por eso debemos hacer que se note. Esta intención de querer desarrollarnos profesionalmente, tenemos que hacer que se note. No quiere decir que vas por el pasillo de la oficina pregonando cada tarea que realizas o cada logro que obtienes. No, es más que busques o que traces una de las metas, eh, de estas metas de desarrollo profesional, que aporte a tu área o a tu empresa y el logro se sienta con cambios positivos, ya sea en el entorno laboral o ya sea optimizando algún proceso, mejorando algún área, etcétera, ¿no? Al final es algo que aporte, algo que te ayude y aporte a la empresa o al área que perteneces para que esto se traduzca en miradas, ¿no? El spotlight se ponga encima de ti por algo positivo. El tercero es potenciar habilidades. Algunas investigaciones vinculan el bilingüismo con un mayor enfoque intelectual. Es justamente lo que les comentaba en el primer punto de la relación que tiene el hablar una segunda lengua con la inteligencia, y es precisamente esa imagen que tenemos en nuestra mente, quizá de manera inconsciente, pero ya la tenemos relacionada, ¿no? La práctica de múltiples idiomas siempre o también está vinculada con un desarrollo de una mayor empatía, ¿no? Y entre varias ventajas que tiene ser empático, una de ellas es que las personas empáticas conectan más rápido con los demás. Esto ayuda en lo profesional a conformar un buen equipo de trabajo, tomando como referencia los datos, eh, tomando como referencia los datos de los idiomas, de cómo una de las ventajas más importantes es esa. Un profesional o un profesionista bilingüe proyecta una buena imagen profesional y en muchas ocasiones parece que o comunica que es el mejor para el puesto y generalmente con estadísticas más de la mitad logra obtenerlo. Por último, vamos súper bien de tiempo para preguntas y respuestas. Déjenme ver si hay algo. Chat. Ok, ahorita vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas para irles ayudando con esa parte. Por último, quiero hablarles brevemente sobre la certificación TOEIC, que es Test of English for International Communication. Es un examen del idioma inglés, en este caso, para profesionales que no tenemos ese idioma como lengua materna. Este test nos ayuda a medir las capacidades o competencias del habla y hablando del idioma inglés, ¿no? Esto en un entorno profesional, es decir, con estructuras o vocabularios orientados hacia un entorno profesional. Eh, Cada año se realizan más de 7 millones de exámenes TOEIC a nivel mundial, lo que lo convierte en el test de medición del idioma inglés profesional más empleado en el mundo. Esto se debe a la eficacia que ha tenido a través de los años y ha sido empleado ya por muchos años. Entonces, justo la eficacia o los buenos resultados que ha logrado obtener la aplicación de este test es lo que lo ha hecho tan popular o tan empleado en varias o en tantas partes del mundo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo y dónde lo aplico? Muy simple. ¿Qué es? Básicamente es un test de medición de las habilidades de comunicación en el idioma inglés, ¿no? ¿Para qué sirve? Sirve para medir habilidades de escucha y lectura, lo cual en el ámbito profesional utilizamos día con día, comunicándonos con la gente de la oficina, en reuniones, conferencias, emails, boletines, informes enviados o recibidos, etcétera. ¿Cómo lo presento? Aunque por la situación actual de la pandemia no se está o no hay una aplicación presencial como se acostumbraba por las medidas de seguridad que esto lleva medidas de seguridad y lo hacían de forma presencial para garantizar su validez y debe ser aplicado solo por instructores certificados por la ITS, los cuales Berlitz tiene. Se está revisando que la aplicación pueda realizarse de otra manera con esta nueva normalidad, pero si tienen dudas sobre eso más adelante, vamos a poner los datos de contacto de cada país para que puedan acercarse con nosotros si tienen dudas o interés sobre esta parte y les podamos explicar más a detalle. ¿Cómo lo presento? Bueno, ¿cómo lo presento? ¿Cómo y en dónde lo aplico? Este test lo aplica la
la ETS, que es Educational Testing Service. Es una empresa estadounidense establecida en Princeton, establecida desde 1979, me parece, y tiene validez oficial en realidad la certificación. Esta empresa que aplica o realiza la aplicación del examen, lo hace a través de instituciones certificadas, ¿no? Una de las instituciones certificadas es Berlitz, la cual es una de las pocas instituciones que tenemos este servicio o esta certificación en México y varias partes del mundo. Y lo puedes presentar te puedes acercar con Berlitz y nosotros te podemos hacer tanto la parte de la preparación como la parte de la aplicación. Y bueno, se me pasó volando el tiempo. Le habíamos destinado una hora al webinar, en realidad fue un poquito menos de tiempo, pero nos quedan unos minutos todavía para algunas preguntas o dudas que quieran ir resolviendo, ya sea sobre Sí, el tema de la imagen profesional o algo más. claro que sí, Bruno. Ya tenemos algunas preguntas. Yo creo que en un momento más se irán uniendo más preguntas, pero por ejemplo aquí María Armelina nos pregunta que si después de la pandemia creemos que se usarán más clases presenciales o en línea. Esto me imagino que es un alumno de Berlitz. En esta parte de las clases o del movimiento a las clases presenciales nuevamente, no hay como tal un periodo o una fecha establecida, ¿no? Todo va a depender del semáforo epidemiológico de cada país y las medidas de un regreso seguro a las aulas. En realidad no hay una respuesta con una fecha, pero parte del proceso, parte de los métodos de Berlitz es justo las clases presenciales y sí volveremos, pero no sabemos cuándo. Gracias. También de ella le interesa saber un poco más de este tema interesante que nos acabas de platicar, Bruno. Ya estaremos en contacto con ella. Y por acá en redes sociales también nos preguntan, si no me veo muy serio, igual mi fotografía en mi currículum debe ser profesional y seria o mejor me muestro como soy. La fotografía no realmente tiene que ser seria o tienes que salir como que salimos en el ID generalmente, que salimos como espantados. No necesariamente tienes que comunicar eso, ¿no? Tienes que comunicar o tienes que enviar el estímulo que quieres de tal como eres, porque al final en la entrevista también puedes caer en incoherencia. Si tú envías una foto súper seria y no eres así, cuando tú llegues a la entrevista van a esperar o van a esperar recibir los estímulos de una persona que está viendo en la foto, ¿no? Y a lo Claro. mejor si ya te pasó, en algún momento ya recibiste comentarios como, es que yo creí que eras más serio. Ok, muy bien. También Juan Telles nos pregunta, ¿cuánto dura la certificación TOEIC una vez obteniéndola? Me parece que dura un año. Si quieres tener información ya un poquito más certera de esta parte, eh, les voy a poner ahorita los datos de contacto de cada país para que se acerquen con nosotros y entonces podamos irles ayudando y les den la información ya más aterrizada a lo real. Perfecto, claro que sí. Tenemos otra pregunta más. En mi CV, al colocar los idiomas que hablo, ¿qué es mejor? ¿Colocar solo el segundo o tercer idioma que tengo o incluyo mi lengua materna? Todo va a depender de o de la vacante o de lo que estás postulándote, ¿no? Si a lo mejor hablas árabe, pero te estás postulando para una vacante donde te piden inglés y español, a lo mejor no es necesario que pongas que hablas 5 idiomas, incluyendo el árabe, ¿no? Tu currículum puede ir más enfocado a la vacante que necesitas. Si la vacante te piden que es para árabe, entonces es lo que tienes que potencializar es el idioma o lo que vas a enfocar hacia lo que quieres lograr o comunicar para el entrevistador en este caso. Perfecto. Nos preguntan en Zoom cómo se están manejando las clases en línea y también María nos vuelve a preguntar los cursos de preparación para ELTS y también los tenemos. Esos, como bien comentabas, Bruno, con respecto a los productos de Berlitz, nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para darles más detalle y aclarar cualquier duda que tengan. Por acá tengo una preguntita. De acuerdo a lo que comentas de exámenes como el TOEIC, ¿cómo es mejor comunicar el idioma que hablo? ¿En porcentaje, en puntuación, ya sea en mi CV o en la entrevista? Que el porcentaje puede ser muy subjetivo, ¿no? En realidad ¿Mm? yo creo que la mejor forma puede ser con los 4 rubros que les di hace unos minutos, que es, déjenme buscarlos, los anoté aquí.
Ok, que es básico, intermedio, avanzado o bilingüe, ¿no? Con esos 4 rubros yo creo que es la mejor forma, porque con un porcentaje no estás realmente o no tienes la certeza de que ese porcentaje es real. Claro, perfecto. Aquí nos preguntan en redes sociales si estoy aprendiendo algún idioma y lo debo de mencionar en mi CV, aunque todavía no pueda comprobarlo. Si no lo puedes comprobar, no. Porque lo que les decía hace unos minutos, ¿no? A lo mejor tú pones que estás estudiando inglés. Yo como entrevistador, si sé que estás estudiando inglés, en cualquier momento de la entrevista puedo cambiar el idioma de la entrevista para saber si lo dominas. Y si no lo dominas, entonces podemos caer en el problema de que pudiste haber mentido en esa parte de tu currículum y esa imagen es lo que va a recibir la persona que te está entrevistando, el entrevistador. Ok. Nos preguntan, si sabemos todos que el inglés es de los idiomas más hablados y es uno de los principales. Aparte de inglés, ¿algún otro idioma en el que nuestra imagen se vea mucho mejor a la hora de la entrevista o de un CV? Todo va a depender de la vacante a la que estés o del desarrollo en el plan de 5 pasos que hablábamos hace unos minutos, hacia dónde estés enfocando tu carrera profesional, ¿no? Si tú estás enfocando tu carrera profesional a lo mejor hacia algún área específica, quiero hablar de algo que se me viene a la mente, no sé, de automotriz, y quieres especializarte en algo automotriz, entonces a lo mejor quieres trabajar para alguna empresa alemana, pues entonces lo que tienes que estudiar es alemán, ¿no? Todo va a depender no es de cuál se ve mejor o cuál se ve peor. Al final Ok, la imagen pública es subjetiva y es dinámica, entonces siempre va cambiando. Entonces lo que tú quieras orientar o la meta que tú vayas trazando en la parte de tu imagen profesional es lo que necesitas ir potencializando o trabajando para que entonces comuniques a la persona correcta ese profesionalismo, ya sea con el idioma que necesites en la vacante. muy bien. Bruno, tengo algunas preguntas también, son respecto a productos de Berlitz, que estaremos contactándolos en breve. Tengo una más. Ujú. ¿En cuánto tiempo se llega a dominar el inglés? Es subjetivo, ¿no? Todo depende de qué tanto empeño pongas, qué tanta facilidad tengas tú en realidad en la parte del aprendizaje de idiomas o en la parte de memorizar. Em, Anteriormente escuché de una persona que aprender un idioma es como una canción, ¿no? Lo primero es que te tiene que gustar. A lo mejor si no te gusta cómo suena, no te va a ser muy difícil aprendértelo. Si es un idioma que te gusta cómo suena, es fácil, agarras el ritmo, encuentras la pronunciación y lo vas aprendiendo. No hay un tiempo como tal, todo depende de qué tanto empeño pongas en el aprendizaje de esto y qué tan fácil te sea. Muy bien, Bruno, muchas grandes gracias. Un tema súper, súper interesante. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar una breve votación que nos ayuden a contestar. Y también por cualquier situación, cualquier duda, también les dejamos los datos de contacto para mayor información. En cualquiera de su país está el dato de contacto en tu correo y algún número telefónico. Y dejamos un par de minutitos, Bruno, esta votación. Muchísimas gracias por habernos dado este tema tan interesante. Seguramente te pudiste haber extendido mucho más. Te agradecemos mucho. ¿Algo más que nos quieras aportar? Remember to speak confidently only to Berlitz. Muy bien, muchas gracias, Bruno. Gracias a todos por participar. Veo que ya están contestando. Les agradezco mucho y muy buenas tardes y muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Mariana. Hasta luego, Bruno. Cuídate. Adiós.